Muy bien, y continuamos. Ahora nos corresponde estudiar la parte gramatical para este contenido. Remember, Unit number 8, Healthy Bodies. Unidad número 8, Cuerpos saludables. La gramática que tenemos para este contenido es the modal verb can. El verbo modal can, que se traduce como poder. Es un verbo muy utilizado en inglés y muy fácil de dominar a través de una oración. Fíjense que acá lo vamos a estudiar de dos maneras. Cuando vamos a implementar una estructura afirmativa y también cuando lo vamos a hacer de manera negativa. En cuanto a la estructura afirmativa, siempre voy a comenzar con un sujeto, que puede ser un nombre propio o alguno de los pronombres personales que ya estuvimos estudiando en la unidad anterior. Va seguido del verbo modal can, poder, que dependiendo de quién sea el sujeto, él va a tomar en cuanto a la traducción la conjugación pertinente a la persona que realiza la acción. El verbo modal can va seguido del verbo de la acción y este verbo de la acción no va a tener ninguna modificación a su manera infinitiva. No va a ser conjugado ni en pasado ni en continuo, sino que él va a conservar su forma original. Y por último, un complemento para darle sentido a toda la acción de la cual yo me estoy refiriendo. Acá les coloqué 3 ejemplos para que ustedes vean de qué manera yo trabajé, no solamente con la estructura del verbo modal can, sino también con el vocabulario que estuvimos practicando en el video anterior. El primer ejemplo dice lo siguiente: I can exercise in the morning. Repito, I can exercise in the morning. La traducción de esta oración es: yo puedo ejercitarme en la mañana. Si lo comparo con mi estructura, van a darse cuenta que comencé con el sujeto, verbo modal can, el verbo de la acción en infinitivo y lo demás viene siendo parte de mi complemento. El segundo ejemplo dice: you can sleep 8 hours every day. Repito, you can sleep 8 hours every day. La traducción de esta oración es: tú puedes dormir 8 horas todos los días. Si comparamos esta oración con la estructura, también se van a dar cuenta que seguí con el patrón, en donde comencé con el sujeto, seguido del verbo modal can, el verbo de la acción en infinitivo, y lo demás viene siendo parte del complemento. El tercer ejemplo dice: she can go to the gym. Repito, she can go to the gym. La traducción de esta oración es: ella puede ir al gimnasio, en donde comienzo con el sujeto, verbo modal can, el verbo de la acción en infinitivo y el complemento. Ustedes pueden notar que indiferentemente del sujeto que yo utilicé, el verbo modal can se usa de la misma manera para todos y el verbo de la acción nunca va a sufrir ninguna modificación sin importar cuál sea el caso. Ahora, si nos vamos a expresar una idea de manera negativa con el verbo modal can, hay una sola diferencia en cuanto a la estructura. Fíjense que ambas, tanto la oración negativa como la oración afirmativa, comienzan con el sujeto y ese sujeto va seguido del verbo modal can. Pero cuando yo voy a hablar de una negación, yo tengo que colocar en la estructura un not, ¿ok? Not no me aparece en la estructura afirmativa porque por supuesto es una negación, pero conservo el verbo en infinitivo y el complemento. En inglés es muy común que el verbo modal can se contraiga con el not o con la negación. Contraer es cuando nosotros unimos dos palabras y hay una comilla que realmente le llamamos apóstrofe, para nosotros poder indicarle a la persona que son dos palabras en una. En este caso, la manera de contraer el can con el not es la siguiente: can't, ¿ok? Tienen que tener mucho cuidado en la pronunciación porque son muy parecidas pero no completamente iguales. Cuando lo hago en afirmativo suena más a una A y digo can, pero cuando lo digo de manera negativa suena más como una E y digo can't, ¿ok? Los ejemplos son los siguientes: I can't exercise at night. Repito, I can't exercise at night. Eso significa yo no puedo ejercitarme en la noche. El segundo ejemplo dice: you can't stay awake all night long. Repito, you can't stay awake all night long. La traducción de esta oración es: tú no te puedes quedar despierto toda la noche. Y por último, el ejemplo final: she can't go to the park. Repito,
She can't go to the park. Ella no puede ir al parque. Si comparamos los tres ejemplos con la estructura, fíjense que comencé con el sujeto, seguido de el verbo modal que está contraído con la negación. El verbo de la acción lo conservo en infinitivo o en su forma básica y terminaría con el complemento. Ahora les voy a invitar a ustedes a formular oraciones como estas que yo hice aquí, en donde no solamente se va a unir la parte gramatical a los ejemplos, sino también el vocabulario, ¿sí? Y también a través del correo electrónico les van a llegar las asignaciones y también tienen el libro en casa con el cual pueden seguir practicando no solamente la gramática, sino también el vocabulario correspondiente a esta unidad. Y desde aquí, bueno, para finalizar, quiero invitarles a que permanezcan en casa siguiendo con todo el protocolo de prevención que se da a través de los distintos medios de comunicación, esperando que les resulte este video para la explicación de la clase y el comprendimiento de cada una de las actividades. Y si no, pues tenemos otras herramientas que podemos utilizar para poder consolidar este conocimiento que estamos adquiriendo a través de este video. Thank you for your attention today. Gracias por la atención que me han prestado a través de este video. And I hope to see you for the next class. Bye bye.